Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio de PEM, y tendré el gusto de impartirles la clase de teoría atómica. Iniciamos. Vamos a nuestro contenido. Miraremos el átomo, el núcleo y nube de electrones, partículas subatómicas y configuración electrónica. Vamos al estudio de un caso clínico. Aquí observan dos cuadritos en los cuales incluimos el texto del caso, pero tenemos también audio, el cual vamos a escuchar. Carlos, un estudiante de secundaria de 15 años de edad, era pequeño para su edad. Se parecía a su madre, que era muy pequeña. En medio de su año escolar, Carlos comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, con una fuerte presión detrás de sus ojos. Le dieron remedios caseros, pero no lo ayudaron mucho. La madre de Carlos había sufrido de migrañas desde hace algún tiempo. Su médico se inclinaba a diagnosticar el trastorno de la migraña, pero los síntomas de Carlos no parecían apoyar totalmente ese diagnóstico. Motivado por la intuición, el médico ordenó una resonancia magnética. Una resonancia magnética produce imágenes claras de los tejidos blandos, como el cerebro. La exploración de Carlos reveló un tumor tamaño de una pelota de golf que incide sobre la glándula pituitaria, situada cerca del hipotálamo, en la base del cerebro. El tumor era el posible causante de los problemas de crecimiento de Carlos, así como los dolores de cabeza, debido a que la glándula pituitaria regula las hormonas relacionadas con el crecimiento. Afortunadamente, el tumor de Carlos era operable. Él ahora lleva una vida normal y las pruebas anuales de resonancia magnética no han mostrado ninguna recurrencia del tumor. Entonces, lo que pudimos escuchar, jóvenes, es la aplicación de técnicas radiológicas en las ciencias médicas, y estas técnicas radiológicas son derivadas de la teoría atómica. Entonces podemos observar una gran relación entre situaciones de carácter físico y químico en lo que serían las técnicas radiológicas con las ciencias médicas. Y podemos observar también, es muy importante que nos demos cuenta que estas técnicas prácticamente nos permiten observar y darnos cuenta que la química es sumamente importante. No solo es de llenar de fórmulas un pizarrón y que eso sea algo trascendente, sino que directamente esto va a ser muy importante en el cuidado de las personas. Entonces podemos observar una aplicación directa de la química, y también podemos observar que se requiere de conocimientos de física en el sentido de la aplicación de estas técnicas radiológicas. Esto nos indica la integración de la ciencia en una situación particular. Vamos observando un esquema de lo que es el átomo. Este es un modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, acá del lado izquierdo. Este fue propuesto ya hace bastante tiempo. Y del lado derecho observamos la primera imagen real del átomo de hidrógeno. Esta primera imagen real es prácticamente una fotografía del átomo. Entonces, obtenida hace no mucho tiempo. Entonces podemos darnos cuenta la similitud que hay entre el modelo propuesto por Bohr y lo que se ha obtenido, una imagen directa, podríamos decir que es casi que una foto de lo que sería el átomo de hidrógeno. Hay una gran coincidencia entre ambos modelos. Vamos a ver esta película.
Vamos a hacer un increíble viaje hacia lo pequeñito a través de microscopía electrónica. Cada una de estas pelotitas es una. Entonces ya no nos quedaremos con un modelo abstracto de lo que es el átomo, sino que ya los pudimos observar directamente a través de este microscopio electrónico. Bueno, entonces vamos a ver la definición de átomo. En física y química, átomo se deriva del latín átomos y del griego, que significa indivisible. Es la unidad más pequeña de un elemento químico. Esto puede ser una definición. Una segunda definición que considero yo que puede ser complementaria es el componente más pequeño de un elemento químico que retiene las propiedades asociadas con ese elemento. De nuevo observamos el nivel atómico. Aquí al lado izquierdo, esta es una imagen de microscopía electrónica de alta resolución de una nanopartícula de hematita, que es un óxido férrico, rodeada por una matriz polimérica de poliestireno. De nuevo observamos esas pelotitas bastante pequeñas. Retrocedemos acá, observamos las pelotitas bastante pequeñas que corresponden a los átomos. Aquí en la imagen central, de nuevo observamos estas pelotitas y estas imágenes son obtenidas con un microscopio de barrido. El estudio de la química ha avanzado tanto que incluso se han podido fotografiar átomos en una reacción química. Aquí lo observamos. Esta es la primera fotografía del movimiento de átomos durante una reacción de una molécula. Esto es algo importantísimo para poder comprobar la precisión que se ha tenido en la ciencia química en cuanto a las propuestas que hay sobre las estructuras. Aquí observamos esta molécula constituida por 3 anillos hexagonales. Ya posteriormente, cuando avancemos en el estudio de la química, miraremos que estas son moléculas de benceno. Aquí observamos lo que miraremos posteriormente, que es un triple, hay varios triples enlaces, y hasta eso se puede observar en la fotografía. Por la definición de la fotografía, pues se ve un poco borrosa, porque son moléculas sumamente pequeñitas, pero sí se puede apreciar los 3 anillos hexagonales y se pueden observar los 4 triples enlaces. Esta molécula entonces se reacciona. Miraremos posteriormente que una reacción implica la ruptura y formación de enlaces. Entonces hay un reordenamiento de la forma como están enlazados los átomos y se forma este producto 1 constituido por varios anillos, los cuales se pueden ver no totalmente claro, pero sí se puede distinguir completamente cada uno de estos anillos y nos da un segundo producto. Esto es una maravilla porque se ha podido fotografiar estas moléculas a través de técnicas bastante sofisticadas
Y esto pues nos ha permitido corroborar toda la teoría química en cuanto al estudio del comportamiento de las moléculas cuando se transforman en otras sustancias. Este trabajo fue propuesto por científicos de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y de la Universidad del País Vasco, que fotografiaron por primera vez los cambios atómicos de una molécula mientras experimenta una reacción química. Las imágenes permiten observar los procesos de ruptura y creación de enlaces entre sus átomos, según publica la revista Science Express, y aquí aparece la dirección en internet de la revista Science, que es una de las revistas de ciencia más importantes del mundo. Esta es una publicación que fue hecha en mayo del año 2013. Entonces, ¿cómo está constituido un átomo? Vamos observando que, pues, para poder ver directamente los átomos se tuvo que utilizar microscopía electrónica. Obviamente los átomos son tremendamente pequeños. Los átomos van a estar constituidos por un núcleo, como se observa acá. En el núcleo vamos a tener fundamentalmente neutrones y protones. Cada protón y neutrón recibe el nombre de quark. El núcleo va a ser esta región celeste que se puede observar. Y fuera del núcleo, distribuidos en niveles de energía, vamos a tener los electrones. Entonces los tamaños son bastante pequeños. El tamaño de un electrón, por ejemplo, está en una magnitud de 10 a la menos 18 metros. El tamaño del neutrón y el protón tiene una magnitud de aproximadamente 10 a la menos 15 metros. El tamaño del átomo tiene un tamaño aproximado de 10 a la menos 10 metros. Y el núcleo del átomo tiene un tamaño aproximado de 10 a la menos 14 metros. Entonces, los quarks, que son los de los que están constituidos los protones y neutrones, los quarks se van a combinar. Hay varios tipos de quarks. En el caso, por ejemplo, de un neutrón, va a ser la combinación de dos quarks que se simbolizan con la letra D del inglés down y un quark up. Cada uno de ellos va a tener una carga eléctrica y tiene una masa. Entonces, cuando se da la combinación de los tres, los dos quarks down y el quark up, eso va, al hacer la sumatoria, nos va a dar una masa y nos va a dar una carga eléctrica. Resulta que el neutrón es eléctricamente neutro. En el caso del protón, este está constituido por dos quarks up y un quark down. Está diferente. Entonces, la combinación de masas hace que el protón tenga una masa mucho mayor que la masa del electrón, y el protón va a tener una carga positiva. Y los electrones, que son sumamente pequeñitos, mucho más pequeños, van a tener una carga negativa y se ubican afuera del núcleo del átomo. Esa sería la constitución general del átomo por sus partículas fundamentales. Entonces, entre estas partículas fundamentales, concretamente tendremos el protón, que lo podemos simbolizar con una letra P minúscula y un signo más. El neutrón, que lo simbolizamos con una letra N minúscula, no le ponemos carga o le ponemos 0 como supraíndice. Y el electrón, que es una letra E minúscula con una carga negativa, es decir, un signo menos. Entonces, la carga del protón es positiva. Le vamos a asignar una masa relativa de 1. El neutrón no tiene carga, le asignamos una masa relativa de 1. Y el electrón tiene una carga de menos 1 y una masa relativa de 0. ¿Qué significa esto de la masa relativa? Como las masas son pero tan pequeñas, en el caso del protón y el neutrón están en una magnitud de 10 a la menos 24 gramos. Para no dar esos valores tan pequeñitos, entonces en lugar de decir
su valor en una magnitud tan pequeña de 10 a la menos 24, mejor hacemos que ese valor corresponde a una unidad. Entonces es mucho más sencillo el poder manejar estas masas relativas. Y la situación de las cargas es similar. La carga eléctrica medida en coulombios, que es una unidad de medición de carga eléctrica, también es sumamente pequeña. Y entonces diremos de una forma más sencilla que la carga del protón es más 1. Esta es una forma relativa de indicar su masa. La carga del neutrón es 0 y la carga del electrón es menos 1. Entonces es mucho más fácil poder entender que el protón es positivo, el neutrón es neutro, el electrón es negativo en sus cargas relativas. Es mucho más fácil que estar dando estos valores tan pequeñitos. Y aquí observamos las masas reales del protón: 1.67 por 10 a la menos 24, el neutrón igual, y el electrón está en un valor de 9.11 por 10 a la menos 28. Una cosa importante derivada de esta situación de las cargas, esto va a ser tremendamente importante en la química, es que los protones tienen carga positiva, y sabemos que las cargas positivas se repelen. Los electrones tienen cargas negativas, sabemos que las cargas negativas se repelen. Los neutrones son neutros. Esto nos va a servir para comprender posteriormente la constitución de estructuras más complejas cuando se combinan los átomos, ya que la parte positiva de un átomo atraerá la parte negativa del otro, y eso va a ir ayudando a la constitución de estructuras más complejas. Entonces, un átomo consta de un núcleo que contiene protones y neutrones, y los electrones van a estar en un gran espacio vacío alrededor del núcleo. En el átomo hay niveles de energía. El caso de Niels Bohr, que hizo contribuciones muy importantes en cuanto a la teoría atómica, él dedujo que átomos que tienen varios electrones tendrían colocados estos electrones en niveles de energía, y que debería existir un número máximo de electrones en cada uno de estos niveles. Entonces tenemos que el número máximo de electrones en un nivel de energía viene dado por la relación 2n cuadrado, en donde n es igual al número de nivel. El nivel 1, también conocido como kappa k, entonces va a tener 1 al cuadrado, 2 por 2, 2 electrones como máximo. El nivel 2 es 2n cuadrado, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8. Este nivel 2 se conoce como capa L o nivel 2. La capa M o nivel 3 tendrá 3 por 3, 9 por 2, 18 electrones, y la capa u órbita N o nivel 4 tendrá 4 por 4, 16 por 2, 32 electrones como máximo. Las ilustraciones de los electrones en niveles de energía se llaman diagramas de Bohr. Los electrones en los niveles externos se llaman electrones de valencia. Y los electrones de valencia están implicados en la formación de enlaces químicos. Todo lo anterior es muy importante para comprender cómo se forman los compuestos químicos. Entonces aquí observamos los diagramas de Bohr. Cada uno de los niveles con el número máximo de electrones que puede haber
vamos observando, por ejemplo, que el hidrógeno solo tiene un electroncito en el nivel 1. El hidrógeno tiene 2 electroncitos. Luego pasamos al litio, que tiene 3, y así consecutivamente la variación va a ser de un electrón de átomo en átomo. Entonces vamos a ir llenando primero el nivel 1 con 2 electrones, luego vamos a llenar el nivel 2, luego el nivel 3 y así consecutivamente. Quiere decir que cada vez se va a ir haciendo más complejo se va a ir haciendo más compleja la representación de cada uno de los átomos. Nosotros en nuestro curso, que es un curso básico, pues nos vamos a dedicar fundamentalmente a los átomos más sencillos, que ya miraremos posteriormente, que corresponden a los elementos representativos. Entonces, el núcleo es la región central muy pequeña de un átomo donde se concentra su masa. Los electrones de valencia, como ya lo mencionamos, son conocidos, estos electrones, los del último nivel, como electrones de valencia, son los que son utilizados para la formación de enlaces y corresponden a los electrones del último nivel. Miremos, por ejemplo, este diagrama de Bohr. Tenemos el núcleo. En el primer nivel de energía tenemos 2 electrones, luego tenemos 8 y por último tenemos en el nivel 3, tenemos 3 electrones. Quiere decir que sus electrones de valencia son los que corresponden al nivel 3, que únicamente tiene 3 electrones. Y estos electrones son los que van a incidir en la formación de enlace en este átomo en particular. El número atómico identifica el átomo de un elemento, es igual al número de protones en el núcleo. El número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones en el núcleo. Es aproximadamente igual a la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Tenemos lo que se conoce como notación isotópica. X corresponde a un elemento en particular, a un átomo en particular. A va a ser el número de masa, que es igual a la suma de protones más neutrones. Z es el número atómico, que es igual al número total de protones, y en un átomo neutro este número de protones es igual al número de electrones, y C podría ser la carga eléctrica si el átomo ha perdido o ganado electrones. Si el átomo pierde o gana electrones, constituye lo que se conoce como un ion. Si el ion es positivo, le daremos el nombre de catión, y si el ion es negativo, que ha ganado electrones, le daremos el nombre de anión. Entonces, las fórmulas fundamentales que van a funcionar para el cálculo de partículas en la notación isotópica son: A es igual al número de masa, que es la suma de protones más neutrones. Hacemos un despeje acá, el número de neutrones tiene que ser igual al número de masa menos el número de protones. Aquí ustedes observan que aparecen varios enlaces de simulaciones, las cuales ustedes pueden operar cuando estén utilizando la presentación de PowerPoint en su computadora. Hacen clic ahí y estos archivos que están en un formato que se conoce como Flash tienen que ser abiertos usando el Internet Explorer, no Chrome, que es el navegador que más utilizamos, o Edge, que es el navegador actualmente de Microsoft. Estos archivos únicamente se pueden abrir utilizando Internet Explorer. Lo que pasa es que esta es una tecnología un poco antigua y entonces el único navegador que los abre es el Internet Explorer. Ustedes lo pueden hacer y observar
esas simulaciones. Ejemplo de una notación isotópica. C14,6. El número atómico Z es 6. Esto nos indica, si nosotros tuviéramos una tabla periódica a la mano, de una vez yo les aconsejo que ustedes en todas sus clases de química tengan su tabla periódica. La tabla periódica oficial que nosotros utilizamos en el curso de química es la tabla Sargent-Welch. Entonces hay que conseguirla. Vamos observando que el que tiene el número atómico 6 es el carbono. 14 es un número de masa. El número de protones entonces es igual al número de masa, es 6. Entendemos también que si tiene 6 protones y como este es eléctricamente neutro, ya que no tiene carga, el número de electrones también va a ser 6. Y el número de neutrones puede ser calculado por la formulita que habíamos visto. El número de neutrones es igual al número de masa menos el número de protones. Entonces el número de neutrones va a ser 14 menos 6 igual a 8 neutrones. Un isótopo, estos son átomos del mismo elemento que se diferencian únicamente en el número de neutrones en el núcleo. El peso o masa atómica es una masa relativa promedio de los isótopos de un elemento basados en un valor de la masa atómica del carbono, el cual tiene una masa exacta relativa de 12 unidades de masa atómica. Aquí observamos el ejemplo de varios isótopos del carbono e isótopos del hidrógeno. En el caso del carbono, carbono 12,6 quiere decir que tiene 6 neutrones, tiene 6 protones, ya que su número atómico es 6, su número de masa es 12, entonces este tiene 6 neutrones, 12 menos 6. Aquí simplemente hacemos la resta del número de masa menos el número de protones. El carbono 13,6 tiene 6 protones, 7 neutrones. El carbono 14,6 tiene 6 protones y 8 neutrones. Hay 3 isótopos del hidrógeno. El 1,1 que tiene 0 neutrones, 1 menos 1, 0. El 2,1 que tiene 1 neutrón y el 3,1 que tiene 2 neutrones. En una muestra de hidrógeno, entonces vamos a tener un determinado porcentaje de cada uno de los isótopos. Entonces esto es importante comprenderlo porque naturalmente entonces vamos a tener diferentes isótopos de todos los átomos en una muestra determinada. Acá tenemos otras formas de representar la notación isotópica. Podemos decir neón 2010 o también neón-20. Estas dos formas de representación son exactamente lo mismo. Neón 21 o 2110, neón 22 o 2210. Y aquí ya tenemos la descripción de el número de protones. Pues como es neón, todos tienen que tener el mismo número de protones. Si tuvieran diferente número de protones, ya su ubicación en la tabla periódica sería diferente, sería otro átomo. Y el número de neutrones es el que va variando. En el neón 20 tenemos 10, en el neón 21 tenemos 11 y en el neón 22 tenemos 12. El número de masa va a ser 20, 21 y 22, y a lo que les mencionaba sobre su porcentaje de abundancia natural. Los isótopos más ligeros, es decir, los menos pesados, son normalmente los más abundantes, y a los más pesados su porcentaje puede reducirse, como el caso del neón 21, que apenas es el 0.27%. Los isótopos del magnesio, tenemos 3 isótopos: el magnesio 2412, 2512 y 2612. Isótopos del azufre tenemos 4. En este caso, una muestra de azufre, un polvito que pues podemos encontrar
es una muestra natural. Esta contiene varios isótopos con las siguientes abundancias. El isótopo de azufre 32, 95%, el de azufre 33, 0.75%, azufre 34, 4.21% y azufre 36, 0.02%. Todos estos son simuladores que ustedes pueden observar con su presentación. Vamos a tener que hay un fenómeno físico que se puede dar con algunos isótopos que pueden ser radioactivos. Por ejemplo, el isótopo de carbono 14,6. Este es un isótopo radioactivo. Un núcleo inestable emite pequeñas partículas de energía llamadas radiación para ser más estable. Quiere decir que los isótopos más pesados de los elementos, algunos tienen la tendencia de se genera en ellos cierta inestabilidad por el mayor número de neutrones que hay en el núcleo. Y entonces se da un proceso para pasar a una situación de mayor estabilidad en la cual hay una emisión de radiación. Ese es el caso de este isótopo, por ejemplo. Los isótopos de ocurrencia natural de los elementos hasta el número atómico 19 tienen un núcleo estable. Los elementos con número atómico de 20 o mayor usualmente tienen uno o más isótopos que tienen un núcleo inestable en el que las fuerzas nucleares no pueden contrarrestar las repulsiones entre los protones. Un núcleo inestable va a ser entonces radioactivo, lo que significa que espontáneamente emite partículas pequeñas de energía llamadas radiación para ser más estables. Y esta situación de la radiación emitida por estas sustancias puede ser utilizada en ciertas técnicas radiológicas de tremenda importancia desde el punto de vista médico. Por ejemplo, ustedes observan acá en esta presentación un tomógrafo. Ahí se observan imágenes como radiografías acá del lado derecho. Son las imágenes que se van a obtener producto de la aplicación de esta técnica. Entonces, los isótopos pueden emitir radiación, la cual puede ser utilizada para sacar radiografías o una técnica más sofisticada sobre el mismo principio, que va a ser la tomografía axial computarizada. Las partículas alfa son idénticas a un núcleo de helio. El helio sabemos que es helio 4,2. Las partículas beta son electrones de alta energía. Los simbolizamos como E0-1. En este tipo de representación, lo que sería equivalente al número de masa, en el caso del electrón, como no tiene prácticamente masa, es un valor tan pequeño que se dice que es despreciable, se le pone un valor de 0, y lo que sería el número atómico, es decir, su número de protones, en este caso, lo que vamos a poner va a ser la carga eléctrica. Entonces hacemos una situación similar a la notación isotópica, pero con el entendido de que los valores acá pues se refieren a situaciones diferentes. Masa de 0, y en este caso, en lugar de el número atómico, va a ser la carga eléctrica, que es -1. Los positrones se simbolizan como beta más. Estos son antimateria. Vamos a tener que son partículas que se emiten y pues inmediatamente un positrón que
es un electrón positivo, inmediatamente encuentra materia. La materia siempre interactúa con la antimateria, se aniquilan y esto libera energía. Estos positrones se obtienen bajo procedimientos especiales. Su simbología va a ser ser, la masa cero, pero en este caso va a tener carga positiva. La antimateria entenderíamos que va a ser todas las partículas fundamentales de la materia, solo que con signo opuesto. Pura energía llamada rayos gamma. La simbología va a ser gamma 00. De las aplicaciones médicas utilizando radioactividad, diferentes radioisótopos son utilizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entonces aquí miramos una serie de isótopos: el estroncio 85 de los huesos, el iridio 192, el fósforo 32 para la leucemia, el galio 68 para la próstata, por ejemplo, el cesio y el paladio, cesio 131, paladio 103, el cerio 141, el oro, el yodo 131, todos estos van a ser utilizados, la radiación que producen, para el tratamiento de problemas en cada uno de estos órganos. Algunas aplicaciones médicas de radioisótopos, aquí ya lo miramos un poquito más extendida la explicación. El oro 198, este emite radiación durante un periodo de 2.7 días. Este produce radiación beta, aplicación médica, imágenes del hígado, tratamiento de carcinoma abdominal. Cerio 141, su vida media 32.5 días, emite radiación gamma, diagnóstico gastrointestinal, medición de flujo sanguíneo al corazón. El cesio 131, radiación gamma, braquiterapia prostática. Flúor 18, emite positrones, tomografía por emisión de positrones TEP. Galio 67, rayos gamma, imágenes abdominales, detección de tumores. Galio 68, gamma, detección de cáncer pancreático. Yodo 123, radiación gamma, tratamiento de cáncer de tiroides, cerebro y próstata. Yodo 131, beta, tratamiento de enfermedades graves, bocio, hipertiroidismo, cáncer de tiroides y próstata. Iridio 192, gamma, tratamiento de cáncer de mama y próstata. Fósforo 32, beta, tratamiento de leucemia, exceso de eritrocitos, cáncer pancreático. Paladio 103, gamma, braquiterapia prostática. Estroncio 85, gamma, detección de lesiones óseas, escaneos cerebrales. Tecnesio 99, gamma, imágenes del esqueleto y músculo cardíaco, cerebro, hígado, corazón, pulmones, hueso, vaso, riñón y tiroides. Isótopo más utilizado en medicina nuclear. Iridio 90, beta, tratamiento de cáncer del hígado. Entonces vamos observando que estudiar química pues es importante porque tiene una gran relación con otras ciencias, en este caso, por ejemplo, con las ciencias médicas. Si pensamos, por ejemplo, que toda la ciencia pues, debe estar orientada para el beneficio del ser humano, entonces miramos que hay aplicaciones directas. Imagínense ustedes lo difícil que sería entender la importancia de una ciencia si esta no le miramos aplicación. Entonces, aquí pues nos damos cuenta que todo esto es sumamente importante para el tratamiento de enfermedades a veces tremendas, a veces algunas pues matan muchas personas. Entonces pues podemos comprender la aplicación directa que tienen estas ciencias como la química con las ciencias médicas, por ejemplo. Escaneo con radioisótopos. Después que el paciente recibe un radioisótopo, se le va a aplicar un
El escáner se mueve lentamente a través del cuerpo por encima de la región en donde se localiza el órgano con el radioisótopo. El técnico radiólogo determina el nivel y localización de la radioactividad emitida por el radioisótopo. Los rayos gamma emitidos del radioisótopo pueden ser utilizados para revelar una placa fotográfica, produciendo entonces la imagen del órgano, y en eso se fundamenta la utilización de estas técnicas por ejemplo. Aquí observamos el escaneo con radioisótopos. Un escaneo de tiroides muestra la acumulación de yodo 131 radioactivo. Como podemos observar acá las imágenes, la imagen del lado derecho, esta región color verde, por ejemplo. La tomografía de emisión de positrones PET. Mencionamos que los positrones son antimateria. Estos escaneos muestran un cerebro normal a la izquierda y un cerebro afectado por Alzheimer a la derecha. Entonces observamos las zonas rojas y las zonas azules, que son diferentes en ambos cerebros. En la tomografía entonces de emisión de positrones PET, los emisores de positrones con una vida media corta se combinan con sustancias como glucosa. Los positrones son utilizados para estudiar la función del cerebro, metabolismo y flujo sanguíneo. En la tomografía de emisión de positrones, los positrones son emitidos de emisores como carbono 11, oxígeno 15, nitrógeno 13 y flúor 18. Por ejemplo, el flúor 18 se descompone en oxígeno 18,8 y esto nos genera un positrón. Los positrones se combinan con electrones y entonces materia con antimateria se aniquila, produce rayos gamma que son detectados por equipos computarizados para generar una imagen tridimensional del órgano. La tomografía axial computarizada, observamos una imagen que muestra un tumor amarillo acá en el cerebro a través de tomografía axial. Esta se simboliza como TC. Una computadora monitorea la absorción de 30.000 haces de rayos X dirigidos a los órganos en un aparato como el que se observa en el fondo de la diapositiva. Está basada en las densidades de los tejidos y fluidos en los órganos. Las diferencias de absorción de los rayos X permiten la obtención de una serie de imágenes del órgano. Un escaneo de resonancia magnética nuclear proporciona imágenes del corazón y los pulmones. La resonancia magnética nuclear, RMN, es una técnica radiológica que no utiliza radiación de rayos X. Está basada en la absorción de energía cuando los protones que están en el núcleo, en los átomos de hidrógeno, son excitados por fuertes campos magnéticos. Es decir, que la resonancia magnética nuclear es otra aplicación derivada de la teoría atómica. Funciona porque la energía absorbida es convertida en imágenes a color del cuerpo. Ahora vamos a la nube electrónica. Un orbital es una región del espacio alrededor del núcleo en donde existe una alta probabilidad de encontrar electrones. Un subnivel son orbitales que tienen las mismas características dentro de un nivel de energía. Y el nivel de energía es la región del espacio alrededor del núcleo donde se encuentran los electrones
y se subdividen en regiones más pequeñas llamadas subniveles y orbitales. Entonces, fuera del núcleo vamos a tener una distribución en niveles de energía. Estos son números asignados n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Entendemos que el núcleo del átomo está aquí abajo. Vamos observando que los niveles de energía van a ser como peldaños. Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo. Su energía aumenta al incrementarse el valor de n. Son como peldaños de una escalera, con los niveles energéticos más bajos situados más cerca del núcleo. Luego vamos a tener subniveles de energía. La forma como vamos a tener la distribución en la envoltura del átomo, corona, también se le conoce como nube electrónica. Vamos a tener que un nivel el nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2 tiene 2 subniveles y el nivel 3 tiene 3 subniveles y por último el nivel 4, por ejemplo, tiene 4 subniveles. La energía en el átomo está cuantizada, es decir, que su distribución es en forma discreta como si fuera una escalera. La energía puede estar distribuida en forma discreta o continua. No es posible estar en una posición intermedia. Si nosotros estamos en la escalera, esta escalera, ponemos el pie en el peldaño 1, 2, 3, etc. Nunca podemos poner el pie en medio de dos peldaños. Esto se refiere a una distribución discreta. Quiere decir que mi pie o está en el peldaño 1 o en el 2 o qué sé yo. La misma situación ocurre en un átomo. Los electrones o están en el nivel 1 o en el nivel 2 o en el 3. Nunca pueden estar en una región intermedia. A eso se refiere el término de cuántico. Cada uno de esos niveles que tienen una distribución de energía en forma discreta. Mientras que la distribución continua es una variación uniforme. Esta representa una distribución continua de energía, como es el caso de esto que observamos del lado izquierdo, que no hay peldaños. Si estuviera menos inclinado y yo fuera a caminar por ahí, yo puedo poner el pie donde quiera. Mientras que en el caso de la escalera esto no es posible. A eso se refiere el término de cuántico entonces. Los electrones entonces pueden ser excitados y pasar de un nivel a otro. Y luego pueden regresar. Para que pasen de un nivel menor a uno mayor hay que aplicar energía. Y cuando retornan a la situación más conveniente energéticamente, se libera la energía. Y esa es la energía que se aplica en el caso de las técnicas radiológicas, por ejemplo. Y luego vamos a tener que los subniveles están divididos en orbitales. El nivel 1 que tiene un subnivel solo tiene un orbital. El nivel 2 que tiene dos subniveles tiene tiene dos tipos de orbitales. Los orbitales S solo hay uno y los orbitales P son 3. Quiere decir que en el nivel 2 hay dos subniveles y vamos a tener un total de 4 orbitales, un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, la distribución en los primeros dos niveles. El nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2 tiene dos subniveles, el nivel 1 con un subnivel solo hay un orbital, y el nivel 2 con dos subniveles tenemos un total de 4 orbitales, un orbital S y 3 orbitales P, cada uno orientado en los diferentes ejes del espacio tridimensional, por lo tanto se designan como PY, PX y PZ. Son igualitos, solo su orientación va a ser diferente. Los orbitales se pueden ir sobreponiendo.
Entonces aquí hacemos una combinación, por ejemplo, de orbitales p. Ya empezamos a observar que esto va a tender, cuando se van sobreponiendo todos, hacia una forma esférica, que es lo que corresponde a las imágenes que observamos al principio de la clase. Los orbitales d, que van a ser 5, vamos a tener diferente forma de designar cada una de las orientaciones, cosa que ya no es importante aprenderse. Por ejemplo, es un orbital dx, dyz, un orbital, por ejemplo, dxy, y así consecutivamente. Esto ya no es importante aprenderse, solo es importante saber que son 5 orientaciones diferentes, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Diríamos que los orbitales prácticamente son las regiones últimas en donde podemos encontrar los electrones, casi como que la casa de los electrones. En cada uno de estos, que tienen estas formas con varios lóbulos, cada lóbulo, por ejemplo, aquí hay 4 lóbulos, los electrones pueden estar en cualquiera de todos esos 4 lóbulos, en cualquier lugar. Es prácticamente como haciendo la analogía con una casa. Estos 4 lóbulos serían la casa del electrón, o de un máximo de 2 electrones. Los orbitales F son 7, más complejos, o sea que vamos a tener 7 orientaciones diferentes. Un orbital atómico es un volumen del espacio en el cual pueden residir los electrones, por lo tanto los orbitales se pueden traslapar unos con otros. Y aquí tenemos un resumen de la forma de los orbitales. El orbital S esférico, los orbitales p sobre una forma, entonces tenemos 3 orbitales p, los orbitales d sobre 2 formas, esta forma que observan acá que estoy indicando, y 4 que vamos a tener en diferentes orientaciones con estos 4 lóbulos, los orbitales f también sobre 2 formas, esta forma que estoy indicando, y tendríamos 6 con estas otras formas que tienen prácticamente 6 lóbulos. ¿De dónde provienen los números que corresponden al nivel de energía 1, 2, 3, 4? ¿Por qué hay un número máximo de 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 en el segundo, 18 en el tercero, etcétera? ¿Por qué hay solamente un orbital S en un conjunto? ¿Por qué hay 3 orbitales P en otro conjunto, 5 orbitales D en otro conjunto? Todos estos valores provienen de soluciones de una ecuación sumamente compleja que se conoce como ecuación de onda. Esta ecuación se llama ecuación de onda de Schrödinger. Es una ecuación muy compleja que tiene diferentes soluciones posibles. O sea que es una ecuación matemática. Aquí observamos la ecuación de onda, bastante sumamente compleja para poderla entender, pero que básicamente relaciona posición y energía. Esta letra sí es la función de onda, m es la masa del electrón, h es la constante de Planck, la energía E es la energía total del electrón, que depende de sus coordenadas x, y, z, y B es la energía potencial del electrón, que también depende de las coordenadas x, y, z. Entonces se modela un átomo, se hace un modelo pensando que es una onda, y la resolución de la ecuación de onda entonces es la que nos va a dar los valores cuánticos. Los valores de spin. El spin del electrón alrededor de un eje, alrededor de un eje imaginario, va a generar un campo magnético. Entonces nosotros vamos a tener el electrón, asumimos que el electrón es como que fuera una pelotita, toda partícula cargada, porque el electrón tiene carga negativa y que está en movimiento porque
se supone que está girando, este es otro modelo matemático, entonces va a generar un campo magnético. Un electrón va a girar en un sentido y el otro electrón gira en un sentido contrario. Entonces, al generarse el campo magnético, como están girando en diferentes sentidos, lo que sería equivalente a un imán, el que gira en un sentido, por ejemplo, en el sentido de las agujas de reloj, su campo magnético norte y sur, el sur está arriba y el norte abajo, mientras que cuando gira al revés, vamos a tener el norte arriba y el sur abajo. Esto hace que se estabilice un electrón con otro cuando están dentro de un mismo orbital. Si los dos giraran en el mismo sentido, es como que tratáramos de alinear dos magnetos por sus campos norte-norte o sur-sur. Hay una repulsión, entonces por eso es que uno va a girar en un sentido y el otro gira en sentido opuesto. Vamos a la configuración electrónica. Es una descripción de la distribución de los electrones en un átomo, indicando los niveles de energía y orbitales que ocupa. Los electrones externos son los electrones de la última capa o nivel de un átomo que determinan la química del elemento. Se ha determinado que el máximo número de electrones en cada nivel, como ya lo mencionamos, es 2n cuadrado. Ejemplo, 1s2, 2s2, 2p5. Esto es entonces una configuración electrónica, que va a ser una tabulación de cómo están distribuidos los electrones en sus diferentes niveles, podría ser subniveles, e incluso en una descripción mucho más detallada hasta en qué orbitales van a estar. Entonces, 1, el 2 y el otro 2 van a ser los niveles. Ese va a ser el subnivel y los supraíndices van a ser el número de electrones. ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar la configuración electrónica? Pues será siguiendo la regla, lo que se conoce como regla diagonal, que es una clave que se le ocurrió a alguien, se conoce como una clave mnemotécnica, un procedimiento sumamente sencillo para ir estableciendo el orden de llenado, y aún así vamos a observar que pueden haber algunas excepciones, incluso cuando uno utiliza la regla diagonal, esta no va a ser, digamos, no nos va a dar la configuración de todos, el orden de llenado de todos los elementos, porque habrán algunos que son excepciones, que ya los miraremos en una forma bastante general. El orden de llenado de los subniveles es de acuerdo a su nivel de energía creciente. Entonces, ¿cómo tenemos la distribución? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, etc. Ya los superiores no interesan porque no existen elementos con electrones en esos subniveles. Para establecer el orden de llenado de los subniveles, entonces se sigue esta regla diagonal porque se trazan flechas diagonalmente. Ustedes tienen que aprender a construir esta regla diagonal. Hay varias formas de hacerlo. Esta es una. Apréndanse una, tracen flechas diagonales y ahí unen punta con cola. Y esto nos empieza a establecer como una carretera, un camino que hay que seguir para ir observando el orden de llenado. Entonces, esta regla diagonal prácticamente sigue lo que se conoce como regla de Hund y principio de exclusión de Pauli. Ambos constituyen lo que se conoce como principio de construcción u orden Aufbau del alemán, que significa construcción. La regla de Hund indica que un orbital no puede llenarse con dos electrones
hasta que todos los que tengan menos energía o energía equivalente posean por lo menos un electrón cada uno. Para que dos electrones ocupen el mismo orbital deben tener spines opuestos, y más un medio nos va a indicar la flecha hacia arriba, el spin positivo, y menos un medio, la flecha hacia abajo, es decir, spin negativo. El número máximo de electrones que puede ocupar un orbital es de 2. El movimiento de cualquier partícula cargada genera un campo magnético. El spin de los electrones puede ser en el sentido de las agujas del reloj más un medio, o en contra del sentido de las agujas del reloj menos un medio, alrededor de un eje imaginario. El electrón tiene polos magnéticos norte y sur. Estos campos magnéticos compensan parcialmente para la repulsión eléctrica. Entonces, podemos sacar la configuración electrónica. Siguiendo la regla diagonal, ustedes debieran tener su regla diagonal a la mano. Observarán que su nivel que se llena es 1s, que tendrá un máximo de 2 electrones. Luego el 2s también 2 electrones. Luego tenemos los 3 orbitales p, entonces 2 en cada uno, tendremos 2p6. Y por último el 3s1. Eso va a ser la configuración electrónica del sodio. Se indica que ese sodio que tiene número atómico 11 protones y por lo tanto 11 electrones. Entonces, cuando nosotros seguimos la regla diagonal, debemos de llegar, siguiendo el orden de llenado, siguiendo las flechitas, a un total de 11 electrones. Por lo tanto, nos detenemos en 3s1. Si ustedes se dan cuenta, tenemos electrones en el nivel 1, que es el 1s, en el nivel 2, que tenemos dos subniveles, 2s y 2p, y solo hay un electrón en el último nivel. El último nivel tiene que ser de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, obviamente tiene que ser el nivel 3, que solo tiene un electrón. Entonces, aquí estamos indicando el nivel de energía, por ejemplo el 2, el subnivel, por ejemplo la S, y los electrones en ese subnivel que serán los ultraíndices. Por lo tanto, aquí está indicado que el 3s1 corresponde al subnivel último. Por lo tanto, solo hay un electrón de valencia en el caso del sodio, y esto va a indicar que el sodio va a tener un comportamiento tal que ese electrón lo podrá perder, y entonces quedar con una configuración 1s2, 2s2, 2p6. En el segundo nivel, cuando hay 8 electrones, será la situación más conveniente porque el número máximo de electrones en el nivel 2 es 8. Entonces, cuando los átomos completan lo que dice la regla 2m cuadrado, es la situación de mayor estabilidad. Y eso va a corresponder a los elementos que aparecen del lado derecho, que son los gases nobles. Cuando un elemento adquiere entonces la configuración de gas noble, alcanza su mayor estabilidad. Quiere decir que para el sodio, lo más conveniente será que pierda este electrón, y entonces se quedará con la configuración del gas noble anterior. A partir de eso hay dos situaciones importantísimas que serán trascendentes en la siguiente unidad cuando empecemos a ver el enlace químico, y es que todo átomo puede ganar o perder electrones para adquirirle una configuración más estable que corresponde a la configuración de gas noble, que puede ser los elementos que están del lado izquierdo de la tabla periódica. Su tendencia será perder electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior, y los que aparecen del lado derecho, que ya miraremos en una futura clase, que son los no metales, miraremos entonces que su tendencia será ganar electrones y entonces adquirir la configuración electrónica del gas noble que está después de ellos. Entonces aquí hay dos situaciones: o se ganan o se pierden electrones. Esto es un adelanto de algo que miraremos posteriormente.
Aquí hay una serie de ejercicios que ya los miraremos en la clase en directo y que ustedes podrán ver cuando tengan su presentación, estén observando su presentación. La configuración electrónica puede ser de los siguientes tipos: desarrollar, por ejemplo, 1S2, 2S2, 2PX, 2PY y 2PZ. Son las orientaciones de los orbitales P. Solo en ellos vamos a ver estas orientaciones, porque las 5 orientaciones de los D y las 7 orientaciones de los F les indiqué que no era importante aprendérselas. Entonces tenemos 2S, 1S, 2S2, 2PX2, 2PY2 y 2PZ2. Se desarrolló el subnivel P, que es el único que vamos a desarrollar. Semidesarrollada, ya no los desarrollo, sino que lo condenso a 2P5. Y la abreviada, en donde ya no pongo los electrones internos. En este caso, tenemos dos niveles, el 1 y el 2. El último nivel tiene que ser el 2. Todo lo que está en el nivel 2 son los electrones externos. Entonces, en la configuración abreviada pongo los internos, que en este caso solo es el 1S2, que corresponde a la configuración del gas noble anterior de este elemento, que va a ser el helio. Entonces, en lugar de escribir 1S2, escribimos helio entre corchetes y a continuación únicamente los electrones del nivel externo, que es el nivel 2. Esto nos hace una simplificación de esta representación, porque imagínense ustedes un elemento que tenga 50 electrones, nos va a salir una cuestión muy grande. Entonces abreviamos tremendamente poniendo el gas noble anterior y ya solo en la representación dejamos los electrones de valencia, es decir, los electrones del último nivel. Vamos ahora a la segunda parte de la clase, en una forma bastante resumida, a ver lo que son períodos, grupos, clasificación y electronegatividad de los diferentes elementos. Los períodos y grupos, los períodos de elementos son las filas horizontales de la tabla periódica. Las propiedades de los elementos varían de izquierda a derecha a lo largo de la tabla. En la izquierda, la tabla periódica inicia con unos metales muy reactivos que su tendencia es perder electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior. Por ejemplo, miramos el caso del sodio, que es el número 11. Es más fácil para el sodio perder un electroncito y adquirir la configuración estable del neón que ganar 7 electrones y llegar a la configuración del argón. Entonces los elementos del lado izquierdo, que son los metales, perderán un electrón para adquirir la configuración del gas noble anterior, y los que están en amarillo son los no metales. Su tendencia será ganar electrones. Por ejemplo, observemos el azufre. El azufre acá lo observamos que está en esta posición. Para el azufre será más conveniente ganar 2 electrones y adquirir la configuración del argón que perder 6 y adquirir la configuración del neón. Entonces esa va a ser la situación que vamos a tener. Entonces por eso se dice que los metales que están del lado izquierdo son muy reactivos, porque pierden su electrón con cierta facilidad. Y el lado derecho se ubican los no metales que terminan cada periodo con un gas noble no reactivo, que cuesta mucho que reaccione. Las columnas verticales de elementos en la tabla periódica son llamadas grupos o familias. Los elementos en el mismo grupo o familia tienen propiedades químicas similares. Los elementos representativos pertenecen a los 2 primeros grupos y los últimos 6. Quiere decir que esos son los elementos que fundamentalmente vamos a estudiar. Los primeros 2 grupos y los últimos 6. O sea que desde el boro hasta el extremo, los gases nobles, todos estos que están acá serían
junto con el 1 y el 2, los elementos representativos. Estos son designados como grupos A o grupos 1, 2 y 13 a 18. Hay dos formas de indicar el número de grupo, con las designaciones A y B, que en algunas tablas puede ser que los elementos del centro estén al revés, que lo que aquí está indicado como B sean A. Entonces tenemos los grupos A y B. Por ejemplo, el sodio, miremos otra vez, está en el grupo 1A. Luego pasamos al grupo 3A, el boro, 4A, 5, 6, 7 y 8. Para evitar la confusión de que en el centro puedan ser A o B, porque hay tablas que unas son A y otras son B, se prefirió poner los grupos del 1 al 18. Entonces hay dos formas de representarlos, con la notación A y B o simplemente del 1 al 18. Las propiedades periódicas explican la similitud en reactividad. Entonces yo les dijera, por ejemplo, el calcio, que observamos acá, ¿en qué periodo y en qué grupo está? Entonces observamos, el primero sería el hidrógeno. Primero sería el hidrógeno, periodo 1, 2, dijimos el calcio, entonces 3, 4, en el periodo 4 y grupo 2. Esa sería como la dirección de avenidas y calles, la ubicación del calcio en la tabla periódica. Periodo 4 y grupo 2. Metales, no metales y metaloides. Los metales son sustancias brillosas, opacas, buenos conductores del calor y la electricidad, maleables, dúctiles, por ejemplo el cobre. Están ubicados, como ya mencioné, del lado izquierdo de la tabla. Los no metales no conducen la electricidad o calor, no son maleables o dúctiles, por ejemplo el carbono, al lado derecho de la tabla periódica. Y los metaloides, observamos acá con color morado, elementos que tienen propiedades de ambos, de metales y no metales, debido débiles conductores de la electricidad, por ejemplo el silicio. Entonces observamos el silicio, está acá, miren. Aquí observan una línea como una escalera, está marcada en todas las tablas. Esta es la frontera que hacia el lado derecho tenemos metales, hacia el lado izquierdo no metales, y los metaloides estarían justo en la frontera de esa línea. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones comprometidos en un enlace. Los valores de electronegatividad son útiles para predecir el tipo de enlace que se puede formar entre átomos de diferentes elementos. Este concepto lo vamos a utilizar muchísimo en la clase de enlace químico. Aquí observamos los valores de electronegatividad. Por cuestiones de espacio solo tienen un decimal. El que tiene menor electronegatividad de todos es el francio. Aquí aparece igual el francio y el cesio por la aproximación, pero el menor valor es el del francio. Y el que se usa de referencia, el que tiene la mayor electronegatividad de todos, la mayor tendencia de atraer electrones va a ser el flúor, que se le da un valor de 4. En su tabla periódica Sargent-Welch se van a dar cuenta ustedes que los valores están con varios decimales. Entonces, ¿cómo va a variar la electronegatividad? En un periodo aumenta de izquierda a derecha. Quiere decir que los no metales son más electronegativos, tienen una mayor tendencia de atraer electrones que los metales. Y dentro de un grupo observamos que es mayor la electronegatividad en los que están en la parte superior. Por ejemplo, miremos el caso del flúor, tiene 4, y el yodo, por ejemplo, 2.5. Entonces hay una disminución para los que están en la parte inferior. Se completó el séptimo periodo de la tabla periódica recientemente.
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada añadió hace no mucho tiempo 4 nuevos elementos de la tabla periódica. Los elementos 113, 115, 117 y 118. Son elementos superpesados. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada señaló en la Convención Anual de diciembre del 2015, muy recientemente, que un equipo de científicos ruso-estadounidense entregó las pruebas suficientes para declarar el descubrimiento de los elementos 113, 115, 117 y 118. Entonces, se completó el 7º periodo, hasta el elemento 118. Ustedes en su estudio en el bachillerato posiblemente se dieron cuenta que algunas veces las tablas tenían espacios vacíos acá. Ahora esto se ha ido completando. Ustedes se dan cuenta aquí que llegamos hasta el 118. Y entonces se espera que poco a poco se vayan incorporando más elementos en la tabla periódica. Ya hay algunos avances, han habido algunos avances de propuestas de cómo va a ir quedando la tabla periódica conforme vayan viniendo más elementos. Entonces, esta es una de las propuestas de nuevos elementos que vendrán, de lo cual se espera cosas maravillosas. Porque ahorita acabamos de ver que estos últimos son sumamente inestables. Apenas han existido fracciones de segundos, milésimas de segundo, una cantidad pequeña, muy pequeñita, una cantidad de tiempo muy pequeñita. Pero en cierto momento habrán algunos que ya tengan cierta estabilidad. Y entonces esto nos abre expectativas tremendas de sustancias que hasta el momento pues no tenemos ni idea de cómo serán. Porque si todo está constituido por ciertos elementos, un número de elementos, si se aumenta el número de elementos, vendrán sustancias que pues al momento no tenemos ni idea de cómo podrán ser. Llegamos a la conclusión de nuestra clase. Entonces, muchachos, esta clase fue bastante resumida. La idea, de acuerdo a los especialistas en educación, es que clases muy largas, pues no es muy conveniente tenerlas. Entonces se las resumí bastante. Ya cuando les dé la clase en directo, pues la situación será, me podré extender con más ejemplos y más cosas. Es importante ir entendiendo nuestra metodología de estudio, de que ustedes tienen que preparar la clase previamente, tienen que hacer sus guías de estudio, tienen que hacer ejercicios, tienen que ir revisando todos los temas. Ya con eso pues será más fácil, les queda la clase grabada, ya yo les daré después su clase en directo. Ya entonces con todas esas herramientas esperamos que el nivel de comprensión sea bastante elevado. Entonces, muchachos, me despido de ustedes y nos miraremos en una futura oportunidad. Adiós.